un rival fuerte y ha llegado hoy con toda su fuerza. Así que sois unos héroes y unas heroínas. Muchas gracias por estar aquí. Sí, y hablando de puentes, que hay muchos puentes en nuestras vidas periféricas y entre nuestras dos novelas, vamos a llamarlas. Yo lo digo más en cursiva que tú, pero bueno. No sé si conocéis, habéis leído alguna de las dos obras, pero bueno, han coincidido ahí un poco en el tiempo, en su publicación, y creemos que, bueno, pues eso, que hay muchos cruces, puentes, autopistas, ¿no?, entre las dos, y queríamos hacer un encuentro. Bueno, esto surge, no sé si de Lola o de ti, pero bueno, yo me siento súper invitada y agradecida. Y con muchas ganas hemos estado ahí estos días como entretejiendo cosas, ¿no?, que hemos encontrado las dos de cada novela. Y bueno, os presento a Esther L. López. ¿L de López? L de López, como toda esa ristra de apellidos acabados en Z. Eso es. Es periodista, por si no la conocéis, coordina el medio Appers, que depende de Mediaset o pertenece al grupo Mediaset, y con Pipas ha hecho un increíble debut novelístico que, bueno, no voy a empezar con las hipérboles estas propias de las presentaciones de libros, pero es verdad que, bueno, ha sido la verdad no sorprendente porque, sino, bueno, muy, no sé cómo decirlo, muy luminoso este debut para mí, y como que, bueno, se ha hecho ahí su espacio propio entre esa ristra de novedades que aparecen en septiembre, octubre. ¿Cuándo sale el libro? ¿En octubre? Octubre. Y bueno, a modo de anécdota, vivécdota personal, os cuento que cuando me llega el libro, que la gente de Pepitas, está editado en Pepitas de Calabaza, que es una editorial de Logroño fantástica, porque básicamente hacen lo que les da la gana, como hemos venido a resumir. Sí, ese es su gran valor. La verdad es que desde esa libertad, pues, y desde esa periferia también, ¿no?, pues se han hecho también un hueco propio en el mundo editorial. Y bueno, pues yo la verdad es que tengo muy buena relación con ellos y me suelen mandar alguna novedad que creen que me va a interesar. Y cuando llegó Pipas, aparte de quedar enamorada de la portada y del título, ¿no?, que son ya, bueno, pues dos aciertos. Bueno, Pepitas y Aciertos, que nunca la mencionamos, que es una coedición entre Pepitas de Calabaza y Los Aciertos, que es otra editorial con la que se alía a veces Pepitas para sacar determinadas obras. Y cuando me llega el libro, lo abro y lo primero que leo es la frase que da título a esta charla, que es: la periferia no es un lugar, es un sentimiento. Y entonces lo cierro inmediatamente porque yo estaba terminando de escribir mi novela y digo, no puede ser, o sea, no puede ser. Digo, no voy a leer más. Claro, obviamente sí leí más, pero no mucho, ¿eh? O sea, no me permití leerlo hasta que entregué el manuscrito, porque de repente dije, ya está, la novela que yo estoy escribiendo ya la ha escrito otra persona. Este miedo que siempre tenemos las personas que escribimos, que la cosa está del zeitgeist, pues al final te coma por las patas, ¿no? Y de repente eso fue como, ostras, qué alegría y qué miedo. Entonces, bueno, luego os cuento cuando ya pude leer la de cosas que sentí, pero bueno, como que me he sentido muy interpelada desde el minuto 1 en que apareció esta novela. Así que bueno, que tiene todo el sentido que estemos aquí hoy. Sí, tiene mucho sentido porque no sé si habéis leído su novela, Nunca voló tan alto tu televisor. Novela, bueno, llamémoslo sí, novela, ¿no? Novela Frankenstein, digamos. Sí. Pero si no lo habéis leído, sí, también por presentaros cómo lo ha abordado Silvia. Básicamente lo que ha hecho es trazar las miguitas de pan y todas las personitas y instituciones que son necesarias para que un descampado se convierta en un barrio, ¿no? Siempre he querido decir esto delante de mucha gente. Por ejemplo, todo esto era campo. Antes todo esto era campo, ¿no? Pues ella lo que ha hecho es ir siguiendo, ¿no?, como una científica, como
como una mujer lista y empollona de la clase media española de los 80, todas esas miguitas de pan, que si el arquitecto del Pirulí, ¿no? Que si las mujeres que se unieron en el barrio para crear el colegio de los niños, Moratalaz hubo un colegio fantasma que no tenía, se fue moviendo, existía el colegio pero no tenía sede, no tenía edificio, y entonces se fue moviendo por distintos edificios porque no había infraestructura. El que decidió que había que hacer una acera, ¿no? Por ejemplo, o sea, toda esa parte del tejido, me parece que es magia y todo está hecho de pronto, pues bueno, ese proceso es bastante apasionante, ¿no? Si le sabes dar con una clave literaria para contarlo. Y tiene dos imágenes que a mí me parecen súper potentes. Una es que sale, que no es mía, que es de Umbral, ¿no? Sí. Que sale también como una de esas miguitas de pan. Que es la lucha de las mujeres con las barras de pan, ¿no? Que él hace una imagen preciosa, que es que como si fuese el cuadro de las lanzas moderno, ¿no? Porque todas ellas se manifestaron para, por favor, me hacen ustedes mi acera, si no les importa. Y como esa lucha muy feminizada y muy desde un sitio muy feminista, sin ni siquiera saberlo ellas, yo creo. Incluso ellas resistiéndose al feminismo, digamos, pero vamos, el discurso era de arriba abajo feminista, cómo fueron consiguiendo cosas. Y la otra, que también es un símbolo un pelín, decíamos, ¿no? Un pelín fálico los dos, pero muy interesante, cómo se construyó ese pirulí que todos veían desde sus ventanas, ¿no? Cómo ese símbolo se convirtió, cómo se hace un símbolo de una comunidad. Pues hay muchas maneras y una de ellas es estar siempre presente, ¿no? Si tú desde tu ventana ves algo cada uno de los días, ¿no? Acaba siendo tuyo, como gente con su árbol. Y claro, no solo eso, sino que ese símbolo servía además de motivo de orgullo de una comunidad necesitada de motivos de orgullo, porque hacía de ventana al mundo y desde ahí se emitía toda esa televisión que luego les unía en el televisor, en torno al televisor por la noche, ¿no? Todas esas imágenes salían de ese pirulí, ¿no? Bueno, en torno a estos dos símbolos se construye todo este libro, digamos, que os lo recomiendo, que le echéis un vistazo. Y en ese barrio en el que yo me crié y el que vi cómo se levantaba, que es Moratalaz, un barrio al que me decía, no conozco a ellos, ya es que nadie ha ido allí, salvo las personas que vivimos. Bueno, hay gente que sí, pero vamos, que no hay nada que se te haya perdido allí, a no ser que vivas allí, que bueno, yo ya voy a ir. Hay una muy buena vida para los aborígenes. Pues en uno de esos parques, hay muchos parques con muchos bancos, podrían haber estado también sentados los personajes de la novela de Esther, que son 8, pero bueno, más bien los protas son 4 o 5, ¿no? O sea, hay algunos un poco más periféricos, ¿no? También. Un grupo de amigos y un trío amoroso, así por resumir. Así, por resumir, eso es, muy bien, esa sinopsis. Que se sientan a comer pipas, como tantas y tantos hemos hecho aquí, y con ese ritmo del cric-crac de las pipas, pues Esther también nos va desbrozando, también de una manera fragmentaria, no tanto como en mi libro, porque sí que hay una progresión, ¿no? En tu estructura es como mucho más, vamos a decir, hacia adelante, ¿no? Aunque hay muchos flashbacks, pero sobre todo a través de las figuras de los abuelos y los padres. Pero ese grupo de amigos nos va llevando como una flecha también a ese porvenir, ¿no? Entonces también la idea del porvenir está muy en los dos libros, la idea de las fronteras urbanas, ¿no? Los dos libros se desarrollan a un lado de la S10 y de la M30, ¿no? En esas periferias, ¿no? Donde parece que no pasa nada o que todo lo que pasa es, bueno, como una especie de compás de espera antes de irte a la vida real, que es la del centro, ¿no? Entonces, bueno, pues en Pipas hay muchos personajes y muchos paisajes y muchas escenas que podrían haber estado perfectamente en un cabolo tan alto. Entonces es como, bueno, una especie de mix. Y hoy teníamos muchas ganas, porque llevamos tiempo ya de promo las dos, y decíamos que teníamos miedo estamos un poco ya en ese momento en que dices, ya me aburro a mí misma de escucharme, ¿no? Entonces, justamente como los dos libros tienen una lectura sociológica muy, bueno, pues muy clara, ¿no? Porque en los dos se dan muchos datos, ¿no?
se hablan de hitos históricos, recientes, pero hoy teníamos ganas, además estando en la Alberti, de hablar de literatura, ¿no? No tanto, bueno, yo por lo menos le he pedido a Esther que habláramos de literatura, de cómo se construyen estos relatos y cómo los hemos construido, ¿no? Entonces, bueno, Raquel Peláez publicó en Babelia hace un mes o así un portada de Babelia, que esto desde la periferia era como, mamá, salgo en Babelia. Es como mucha ilusión. Eso sí que era cruzar, ¿eh? La M30 o la S10. Entonces la idea de, bueno, cómo se construye un relato desde un lugar que aparentemente está como vacío, ¿no? De significado, casi de historia, ¿no? Un poco, no sé. Yo quería preguntarte, Esther, ¿cómo te surge a ti tu adolescencia, ¿no? O como paisaje desde el que construir tus personajes, esos conflictos, ¿no? Que hay en Pipas. ¿Cómo de repente cómo sientes la llamada de la periferia como espacio literario? A ver, yo para ser justa debo decir que buscaba un relato que no encontraba en ningún lado y que hablase un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, básicamente que me quitase la desazón, porque había muchas contradicciones en el amor-odio con la periferia. Yo debo confesar que antes de de elaborar bien esto y de poder construir un sentido con ello y de ver cómo 3 generaciones de españoles, bueno, este discurso sociológico del libro, ¿no? Como 3 generaciones se vieron unidos por el progreso de una manera que nunca antes habían visto, por la idea de progreso en España. Yo sentía, en el fondo, creo que tenía que hacer algo con la desazón de ese amor-odio con la periferia y de esa vergüenza, no vergüenza de venir de donde vienes. Está muy bien los relatos épicos de época de barrio y de la épica del barrio y tal, que no deja, esa época no deja de ser una cosa un poco, no sé si llamarlo masculina y de centro, digamos, ¿no? Pero ese relato me parecía una cosa que no era verdad, que tenía unas partes de falsedad. Para mí no es fácil decir que yo he tenido cierta vergüenza de ser de donde era, sobre todo cuando llegué a la gran ciudad y me reunía con gente que no era de allí, digamos, ¿no? Porque te das cuenta de un montón de cosas de tu identidad que ni siquiera te habías dado cuenta al final por contraste. Entonces, bueno, esto era una manera de crear un sentido, de hacer algo con esa desazón, de no ser, de no mentir, ¿no? Porque la clase media pues ha hecho cosas muy interesantes en este país y muy brillantes, incluso diría, ¿no? En un momento en el que los deseos individuales coincidieron con los colectivos, pero también tiene un reverso, bueno, sí, tiene un reverso oscuro, ¿no? Y a mí me gusta hablar de todas estas cosas para no hacer una cosa tibia y maniqueísta, ¿no? Tenemos una relación con el placer rarita. El placer, por el placer lo vemos raro si antes no ha tenido una dosis de sacrificio importante. Tenemos una relación con el propio sacrificio que viene de una ideología del trabajo fascista, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotras fuimos a la universidad como mi abuelo fue a la fábrica. Bueno, hay un montón. La relación con nuestros deseos también es un poco rarita, ¿no? El dinero. Con el dinero, saber lo que cuesta todo, pensar todo el rato en dinero y no en lo que es posible. Tenemos una relación muy rara con la imaginación, con lo posible, ¿no? Con imaginar cosas que fuera de lo útil, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me interesaba mucho para entenderme básicamente a mí misma. Y también porque creo que
la generación que ha estudiado en la universidad después de que sus una o dos generaciones anteriores no lo hubiese hecho y que viene de la clase trabajadora y que viene de personas que no han ido a la universidad, no porque la universidad te vaya a dar una cosa, no sé, un salvoconducto mágico con la vida, porque no. Pero sí hay una manera de estar en el mundo y socialmente que es distinta. Entonces también hay una especie de culpa de clase, creo, que es interesante abordar. O sea, estoy yendo, perdón, por las sombras, antes de hablar de la mamá, de la luz, pero es que me parece muy fácil hacer un discurso incluso victimista de la clase media, de la clase trabajadora y de las periferias, incluso plano, épicamente plano, ¿no? Como somos los mejores y ya está. Bueno, pues no sé si somos los mejores o no. Ya tener esa manera de enfocar el asunto me parece rara. Y básicamente eso fue pipas. Empecé a ver todas las imágenes y todas las desazones que yo tenía y empecé a desarrollarlas, empecé a diseccionarlas como si fuesen insectitos, ¿no? Esta imagen, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, pensaba el otro día que recuerdo una vez que pensé de adolescente que a mí me gustaría tener tanto dinero, o que no necesitaba mucho ni nada, pero que algo ya veía yo que me cortocircuiteaba, como para poder ir a comer a un restaurante siempre que yo quisiese, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir eso? Que dices, bueno, pues, ¿no? Lo ves así y es plano, pero piensas, claro, ¿qué quiere decir ir a un restaurante siempre que tú quieras? Estamos hablando de deseos, estamos hablando de placer, ¿no? Estamos hablando de la relación con el dinero y con lo posible, ¿no? Entonces, creo que lo que yo estaba diciendo ahí es, me gustaría ser capaz de acceder a mis deseos y a mi placer sin que el dinero sea un no de partida, ¿no? Pues empecé a hacer eso con un montón de imágenes. Sí, la verdad es que hay cantidad de imágenes en pipas, de aforismos, o sea, es un poco... tiene algo como un carácter poético el libro, que a mí me ha dado mucha envidia, porque es verdad que yo tenía como una obligación de trazar como una historia, creo, de una manera más, bueno, lo que decíamos antes, más sociológica, ¿no? También porque el libro, el mío, se incluye dentro de una serie que se llama Episodios Nacionales, que tiene como esa intención, ese prurito de contar la historia reciente en democracia, un poco emulando los episodios de Galdós. Entonces, a veces te he envidiado mucho la libertad, aunque yo no tenía ninguna restricción. O sea, cuando te encargan un episodio nacional no hay ninguna restricción, tú puedes hacer, hombre, no sé, te quedas un poema épico en endecasílabos, pues igual, pero vamos, que no hay absolutamente ninguna restricción. Y sin embargo yo me sentía como muy atada a esa idea de tener que contar la historia, ¿no? Y a veces he sentido envidia de esa libertad, ¿no?, poética que tú te permites, ¿no?, pues como de volar mucho con las imágenes, y eran imágenes que a mí también me resonaban. También me ha gustado mucho de este diálogo entre las dos novelas, que, claro, en mi novela hay como un previo, es como cómo se gesta esa adolescencia que luego tú cuentas, ¿no? Porque en mi novela, o sea, yo elegí contar una década de la construcción del barrio de Moratalaz, que coincide con la construcción del Pirulí, que es porque claro, el problema de que eso también te quería preguntar, si te perdiste mucho en la documentación, pero bueno, yo me perdí hasta lo indecible en la documentación. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, tengo que acotar esto, y elegí contar una década de toda la historia que me encontré. Entonces conté del 76 al 86, ¿no? Empieza con esa manifestación del pan que tú has mencionado, que bueno, fue muy célebre, contra la carestía de la vida, la subida de precios, la inflación, y cuyo símbolo era esa barra de pan, ¿no? Y termina con la entrada a la Unión Europea, y en ese arco de modernización, bueno, pues es símbolo del Pirulí, en fin, como que tenía unos hitos y tenía que llegar de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso me ha deslumbrado mucho cómo utilizas tú el lenguaje y la poesía,
porque yo me sentía como más atada a, pues eso, a la historia, ¿no? Con mayúsculas y con minúsculas, ¿no? Que eso también está en los dos libros, ¿no? Esa tensión en cómo contar la historia, agarrándote a una historia o a varias historias, ¿no? Porque los dos libros son orales, más pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, esa idea que tú dices de las tensiones de pues sentirte ajena, ¿no? En nuestro caso era como sentir que no formabas parte de la ciudad, ¿no? O sea, que hay esta frontera de la M30 que es como, bueno, nosotros estamos a este lado y sabemos que donde pasan las cosas verdaderas, ¿no? Es dentro de lo que se llama la almendra central, que luego lo piensas y es una cosa ínfima respecto a lo que es la periferia, tanto en número de habitantes como en extensión, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de estar, como canta Valeria Castro en la banda sonora esta maravillosa del 47, como en el borde del mundo, ¿no? Como que estás ahí en una zona que, pues que es un poco tierra de nadie, que además es reciente, ¿no? Es de nueva... En Maliaño es verdad que había una población, o sea, era un municipio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que era una dehesa, o sea, todo esto era campo, era literal, ¿no? Entonces el sentir esta cosa del final de la historia, ¿no? Del final del siglo XX como muy encarnado, ¿no? Entonces también me ha gustado cómo dos de las niñas protagonistas del libro podrían ser las adolescentes, aunque nos separan unos cuantos años, porque cuando empieza Pipas yo ya estaba iniciando el ciclo justo el de la universidad, ¿no? Como el posterior. Entonces, bueno, esa idea de cómo los libros también se podrían colocar cronológicamente, ¿no? Como una gestación, ¿no? Sí, pero hay una búsqueda de sentido común. Ahora están saliendo un montón de libros, ¿no? Sobre las periferias, sobre los barrios, sobre las clases medias de los 80. Creo que no había un relato de todo eso. O no de ese modo tan desde lo individual a lo colectivo, digamos. Y creo que tampoco nos habíamos dado el permiso de creer que eso era importante, o de que eso era narrable, o de que con eso se podía hacer literatura. Y eso tiene que ver con una especie de complejo inicial, ¿no? También, de no poseer el relato, igual que no posees la ciudad, pues tampoco el relato, ¿no? Que tú hablas mucho del relato también. Sí, porque la periferia, ¿qué es? ¿No? O sea, ya que hemos puesto este título a la charla, claro, ¿qué es una periferia? Una periferia es solo con respecto a un centro, ¿no? Porque si no, o sea, hay palabras, si solo ves las imágenes que despiertan las propias palabras, no existe periferia si no existe un centro, ¿no? Porque si no sería, pues no sé, un lugar, sin más. Pero no, yo creo que no, es un error hablar como de espacios solos, ¿no? Estaríamos hablando como de sentimientos, yo creo, ¿no? En cómo esta generación también, o un grupo de personas, hemos coincidido sin hablarlo en hablar de este tipo de temas, ¿no? De la periferia. Creo sinceramente que la periferia es más un sentimiento y que tiene que ver con un no de inicio, como una especie de manera de estar que tiene que ver con un pecado original o algo así. Bueno, es un término un poco demasiado religioso, ¿no? Pero con un no de inicio en el que tú mismo, no digo que a alguien una mano negra, no sé qué, es una manera de estar en el mundo en el que no ves posible según qué cosas, no puedes imaginar según qué cosas que sean posibles, y hay muchos miedos, ¿no? También alrededor de todo eso. Y el tema del deseo, que tú lo dices mucho, como estas personas no tienen derecho, no, pero no están donde quieren estar. Hombre, sí, porque en el centro se hacen las mejores fiestas, se hacen las leyes y es donde pasa todo lo bueno, ¿no? O ese sentimiento hace que tú pienses que en el centro es donde sucede todo eso. Hay ¿te acuerdas de un niño en Nunca voló tan alto que le pregunta a la profesora por qué todo lo bueno pasa al otro lado de la M30, ¿no? Porque está el Bernabéu, Cortilandia, ¿no? Y aquí no pasa nada nunca, ¿no? Entonces, esa idea de ir a por lo que pasa, ¿no? Y además poder contarlo, ¿no? Y que sea importante.
Sí, esa expectativa también, que las expectativas es una cosa peligrosísima, ¿no? Claro, tú hablas mucho de eso y de cómo nuestra generación fue muy obediente, ¿no? Tú dices darle sentido al clan, que eso me parece súper... Bueno, es que hay como muchas imágenes fuerza, ¿no? Pero como que teníamos las expectativas de nuestros padres y nuestros abuelos a las espaldas y teníamos un destino social, ¿no? Sí. Es que, bueno, yo creo que yo tenía mucho miedo, por ejemplo, de decir cosas obvias. Me parecía que a veces de tan manido por dentro y proponer unas imágenes que estuviesen ya gastadas de salida, ¿no? Y está pasando una cosa muy bonita con el libro, y creo que con el tuyo seguramente también, es que tú propones unas imágenes propias y de repente en cada una de las personas que lo lee salta una imagen propia que tiene que ver con esa, pero en realidad puede ser diametralmente opuesta. Pero hay algo ahí en el ritmo, en la música de todo eso, que sí, que te ha saltado una imagen concreta de tu experiencia. Sí, como que se van completando, ¿no? A mí me está pasando que de repente gente, tanto con sus historias propias, como gente que ya ha escrito sobre eso, y yo obviamente no había llegado ahí, pero que te van como aportando otras piezas del puzzle, ¿no? Que al final desde una novela, que además las dos tienen un... que eso es otra pregunta que te quería hacer, o bueno, que quería proponer, cómo hemos las dos zafado de la novela testimonial y como de la literatura del yo más pura, ¿no? No sé si tú te lo has propuesto explícitamente. En mi caso yo llegué, porque yo sí que venía de la escritura autobiográfica y lo que un poco se esperaba de mí es que hiciera una especie de memoria sentimental del barrio de Moratalaz, pero mira, Santander tiene que ver en esto. Leí Barrio Venecia, que es otro de los episodios nacionales que está ambientado en el barrio Candina, que es un barrio que está en Santander, en torno a una fábrica, que lo llaman Barrio Venecia porque se inunda, que es que la gente es maravillosa. O sea. Entonces, cuando leí Barrio Venecia dije, pero no puedo escribir, porque lo que hace Alberto Santamaría es, efectivamente, es una memoria. Es un libro como súper impresionista, pues habla de iba con su padre al desguace, ¿no? Como, y digo, es que ya no puedo escribir, ¿qué hago? ¿Escribo esto de Moratalaz? No tiene sentido, porque además esa cosa de que las periferias se replican, ¿no? En torno a todas las ciudades de España, ¿no? Con un patrón muy parecido. Y luego tomar conciencia de que mi historia al final era como una gotita de agua en un río inmenso y de repente significarme en un yo como original me resultaba como una impostura. Es como, ¿por qué yo y no el que se sentaba a mi lado en clase, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo que no tenga él, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de repente decir, no, tengo que escribir desde los otros, ¿no? O sea, un poco, por un lado desde los otros y por otro lado desde las fuerzas, esto suena un poco grandilocuente, marxista, pero como las fuerzas históricas que nos han hecho ser quienes somos. Porque de repente, claro, estudiando la historia de Moratalaz dije, es que a mí me ha marcado más la inmobiliaria, la constructora que ha hecho este barrio, que mis lecturas que yo haya hecho a lo mejor me han marcado más como persona, incluso como escritora, ¿no? Entonces, por ejemplo, o la televisión, por supuesto, que el libro está trufado de pasajes de la televisión, ¿no? Entonces, bueno, esta idea un poco de eso, de zafar de esta cosa del yo, que es como tan, por un lado, cansina y por otro también tan productiva para la literatura reciente. Vamos, que yo la he profesado y me encanta leerla, ¿no? Pero bueno, me ha gustado cómo tú también te has un poco removido de eso, ¿no? Sí, yo estaba obsesionada con que no fuese ni un libro victimista ni un libro ególatra. Que espero que haberme zafado. Sí, a veces entra como la duda, pero sí, fueron dos puntos iniciales, vamos, dos premisas que estuvieron muy pensadas. Cómo hacer desde la experiencia literatura, ¿no? Que podría parecer una cosa obvia, pero no siempre lo es, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay que buscar unas estrategias narrativas, hay que pensar en el lenguaje, qué tipo de lenguaje quieres utilizar, ¿no? Hay que ver qué tipo de personajes quieres construir.
A mí me hace mucha gracia porque en Mariaño me pregunta todo el mundo que qué tal mis amigos. ¿Que cómo están? Que cómo están, ¿no? ¿Que cómo se han tomado? Que qué tal, que si han leído el libro. O sea, el grupo de amigos de Claro. él no son mis amigos. Claro, claro. Bueno, a ver, todos usamos los materiales de Sí. algunas experiencias con nuestros amigos para la literatura. Serían unos Frankensteins de muchos amigos en distintas épocas y de mucha ficción. Pero es muy gracioso porque mucha gente me ha dicho que les parecía que estaba leyendo un diario. No, o sea, el grupo de amigos es ficción, el trío amoroso es ficción, los personajes me servían para hablar de cosas que yo quería hablar de esa época, de cómo se sentía esa época, en los cuerpos de las identidades creándose. Por ejemplo, uno de los protagonistas... tenía una falta de un padre. O sea, yo no quería hablar de la heroína como la heroína, solo quería mencionarla y ya está, pero me parecía más interesante cómo crece una generación que ha tenido una mancha de inicio porque su padre fue de los más divertidos, intentó expandir su cerebro, ¿no? De alguna manera, y lo que tenía a mano era la heroína, porque al final, bueno, las drogas acabó con mucha gente muy divertida y muy lista. No solo eran yonkis apestados. Se convirtieron en eso. Sí, pero, o sea, quería como darle la vuelta. Había otra protagonista que quería ser una cosa que como no era capaz, o sea, tenía todas las cualidades para serlo, pero como no era capaz de imaginar que podía serlo, ni vio la posibilidad, ni ella ni su familia. Quería hablar de la homosexualidad del deseo erótico fuera de la norma en la periferia. En esos años en la periferia, que ojo. Sí, que cero referentes, vamos. Bueno, o sea, todo esto era campo. Eso sí que era campo, básicamente, y embarrado. O sea, y luego el lenguaje me parecía muy importante y también la manera de poder saltar como... de hacer saltos como si fuese una bolsa de pipas, tanto el lenguaje como las estructuras de párrafos, ¿no? Sí. Mezclar lenguaje poético con lenguaje oral y lenguaje un poquito más periodístico-científico. Los capítulos, por ejemplo, están estructurados como si fuesen tú tienes una bolsa de pipas, ¿no? Un puñado que te echas en la mano y cada uno de esos trocitos son como una pipa que te comes, ¿no? Una te sabe bien, tiene un chute de sal, otra es un poco amarga, otra te deja como un poco en suspenso, otra te atraganta. O sea, hay toda una serie de decisiones previas para no hacer un diario, digamos, ¿no? ¿Qué más da mi experiencia si no aporta algo pues tanto literariamente como, bueno, de sentido social? Sí, colectivo, ¿no? Claro. Claro, yo opté más por el monólogo. O sea, yo cogí como una serie de personajes y hice como esta cosa de intentar meterme en su cabeza, ¿no? Y claro, para mí fue un ejercicio radicalmente diferente a lo que yo estaba haciendo, que era ese yo, ¿no? De hecho, cuando algunas amigas primeras lectoras lo leyeron, me dijeron, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿qué son estos señoros? Porque claro, si vas a hablar de la transición, tiene que haber muchos señoros. Entonces era como, pero ¿qué te ha...? O sea, no, claro, se esperaban ese otro libro, ¿no? Entonces, bueno, ha sido la verdad muy divertido y también... Para ti importante, supongo, salirte de Sí, súper, como un reto, claro, de escritura, ¿no? Y también la capacidad un poco de salirte, ¿no? Que eso es otro de los temas que también creo que está en los dos, cómo te tienes que salir, ¿no? De lo conocido. Y tú hablas en un momento dado de la sacerdotisa de la periferia, que me encanta esa imagen, y cómo, no sé si las escritoras o los escritores tenemos que salir de donde estamos para poder escribir. O sea, no hay otra, ¿no? Es como, sí. Y a veces, o sea, me pregunto quién puede salir también, ¿no? O cómo hemos podido salir para contarlo, ¿no? Y cuántas voces se quedan sin poder hacer ese zoom, ¿no? Hacia atrás para poder contar, ¿no? Sí. No sé, sacerdotisa, ¿qué opinas? Pues es que yo creo que como... Mira, aquí está
Nuria, que dice siempre que para escribir un libro hace falta enamorarte de él, ¿no? Qué bonito. Porque vas a estar mucho tiempo con él, dale y venga, y más vale que te guste mucho o que te haga algo por dentro muy, muy heavy, ¿no? Que te remueva y que te... y eso tiene que ver con Eros, con el deseo, con la erótica de la vida. Y si vamos un poco a ese esquema, digamos, siempre es un Eros de, por lo menos en este caso lo ha sido, de la carencia. O sea, salirte... Yo solo he podido escribir esto desde sitios que no eran el sitio donde estaba escribiendo, tanto emocionalmente como físicamente. De hecho, hay un trozo, si no recuerdo mal ahí, que habla que conseguí hablar de la periferia estando en Madrid, conseguí hablar de lo que era Madrid volviendo a la periferia obligada por la vida, conseguí hablar de los deseos de esa época teniendo otros ahora, en una especie de crisis. Conseguí escribir en una especie de crisis literaria, o sea, yo creo que en ese baile y en ese juego entre el deseo y la carencia es donde se da la literatura. Qué chulo. Donde puede haber un hueco para la poesía o el lenguaje un poquito más... sí, para el lenguaje sensible, ¿no? Sí. El lenguaje... Y un poco de rabia también. No sé, a mí, pensando así como referentes, me venía, bueno, la sacerdotisa, la suma sacerdotisa, que es Annie Ernaux, ¿no? Esta cosa del vengaré a mi raza, ¿no? Que en su caso era, pues también las mujeres de clase obrera, ¿no? Entonces, como esta cosa de, bueno, pues ahora tengo el lenguaje, ¿no? Y un poco ahí también ajustar cuentas con el pasado, con los orígenes, que me parece un motor muy potente, también muy erótico para escribir, ¿no? Y creo que, bueno, ahí en ese desplazamiento que comentabas antes, ¿no? Pues también hay mucha furia, ¿no? Para mí. Sí, bueno, pero es un tipo... sí, no sé si es... Ahora que lo decías, no sé si es... En mi caso no es rabia, fíjate. Es... es estar bien con el camino hecho. O sea, con haber conseguido dar un sentido a todo. Como reconciliación también, sí, ¿no? Eso es. Eso es importante también. O sea, o comprender, ¿no? Sí, ni siquiera hay una rabia con los otros, esa cosa como vosotros y nosotros. Sí. De ahora es que yo tengo el lenguaje, voy a hacer de bullying, ¿no? No. Es más una especie de reconciliación con la yo adolescente que se quedó allí. Y creo que es muy importante para todos los que nos hemos ido a otra ciudad o a otro sitio o a otro sentimiento, ¿no? Viniendo de un sitio distinto, esa reconciliación con los deseos que fuimos. Sí, en mi caso sí que había un poco de necesidad de contar en concreto la historia de mi madre, que es un poco una de las protagonistas, ¿no? Como decir, que ninguneo histórico, ¿no? Hacia estos sujetos que, bueno, vendrían a ser un poco las amas de casa de esos barrios, ¿no? Porque sí, se ha hablado mucho de las mujeres de la transición, pues obviamente se habla de las abogadas, de las universitarias, que por supuesto les debemos muchísimo, pero como esa falta de épica de llevar y traer al cole, hacer la comida, ¿no? Pero que al final era un poco lo que estaba posibilitando que todo lo demás sucediera. Y para mí sí que ha sido un poco motor decir, bueno, pues esto ahora yo, con la distancia de los años y también de ese haberme ido, ¿no? Tengo la capacidad para contar su historia, que en mi caso sí que ha sido un poco conflictivo porque mi madre está en primera fila de las presentaciones y yo. Y es verdad que también es sensible, ¿no? Hablar de alguien, arrogarte el derecho de hablar de alguien, bueno, de recontarle su vida, es como, bueno, un momento. También aquí, bueno, esta cosa del poder que da también la escritura y la palabra, ¿no? Que también es todo escurridizo y peligroso, ¿no? Pero bueno, creo que en mi caso también había como una necesidad de comprender, ¿no? De comprender eso, de dónde venimos, de dónde vienen ciertos malestares, ciertos deseos, ¿no?
Y luego otra cosa que me ha conectado mucho entre un libro y otro es el nacimiento como de... Claro, porque mi libro acaba al comienzo de los 90 y el tuyo empieza ya en los 90, ¿no? Entonces como... O sea, los 90, contar los 90 como gran quiebre ahí, ¿no? De, bueno, pues de cómo todo se convierte un poco en... más en individualismo, ¿no? En consumismo, bueno, lo que ahora el neoliberalismo, ¿no? Y es como, bueno, pues tú, sálvate tú, ¿no? Frente a lo mejor a nuestros padres, que era como vamos a salvarnos en grupo, ¿no? Pues eso, a nosotros nos, como ahora sois las flechas, ¿no? Tú hablas también de las flechas, de la velocidad, del porvenir, y cómo siento que ahora, frente a esa sensación o sentimientos, emociones de los 90, ahora estamos como en un parón, ¿no? Como que no hay futuro, no hay porvenir, como un poco un nihilismo, ¿no? Que me llama la atención como en en 2 décadas, ¿no? Ha cambiado tanto ese panorama, ¿no? No sé, creo que ahora falta la de 2010, ahora faltan otros 2 libros, ¿no? Como la década de 2000 a 2010 y 2010 hasta hoy, ¿no? Como que, joder, cómo hemos ido cambiando, ¿no? Bueno, otros vendrán y escribirán Claro, eso. Claro. Bueno, nosotras mismas. Puede ser. Las continuaciones. Sí. Puede ser, sí. Sí. Es curioso que digas que en los 90 eso se caía, porque para mí bueno, da igual, esto es una cosa sociológica, pero para mí empieza más en el 2010, casi 2008, con la crisis y luego lo demás. Sí, pero la semillita, quiero decir que, o sea, ahí eclosiona ya como el tema de la burbuja y tal, pero esa cosa de hecho, bueno, en el personaje de Maribel, que es un poco la prota, yo quería contar eso, cómo pasa de pelearse por el cole a de repente decir, bueno, a ver, yo he mejorado mis condiciones, yo ahora tengo una casa mejor, que además te la mereces porque os la habéis currado, bueno, habéis tenido las posibilidades, pero bueno, yo ahora quiero un parking privado, o sea, en fin, cómo van cambiando también las necesidades, ¿no? Y los deseos. Y por lo menos a mí, en lo que se me educa no es en lo colectivo, sino más en lo individual. O sea, en el tú tienes que conseguir, ¿no? Pues tu carrera, un buen curro, una buena casa, por supuesto. Bueno, el tema de la casa es otro más, ¿no? Pero bueno, que yo sí que veo que la semillita como que se nos va metiendo en los corazones en ese momento. Y luego ya todo ya se va como precipitando hasta decir, bueno, espera, que esto igual no es tan sostenible, ¿no? Todo este crecimiento, el pelotazo. Bueno, tú hablas de eso en concreto, lo nombras, ¿no? No sé cómo lo nombras, cómo hablas del pelotazo, pero ahí... Bueno, es que el libro este está como lleno de aforismos, ¿no? Yo ahí como voy apuntando. Y hay uno del pelotazo, voy a ver si ahora lo busco, que me gustó mucho. Cómo se estaba gestando, ¿no? Cómo se gestan las cosas de una generación a otra también, ¿no? Bueno, es que los 2 libros hablan mucho sobre la vivienda, quizás desde puntos un poco distintos, ¿no? Tú más de la formación de un barrio en sí y yo quizá de la importancia emocional del deseo de tener un refugio, ¿no? Que es lo que ha movido a, creo... A ver, en otras partes de Europa no tienen esta cosa con la posesión del refugio que tenemos nosotros, ¿no? Y también quería intentar saber de dónde venía eso, de qué deseo y de qué emocionalidad venía eso, ¿no? Sí. Y claro, si tú... a ver, los abuelos de Media España fueron a las periferias en los 50 y 60 de Media España, ¿no? Y luego al filo de los 80 sus hijos se hicieron llamar clase media, luego llegaron los primeros nietos nacidos en democracia, digamos, que fue, por hacer un esquema muy simplón, ¿no? Si quieres, que tenían el mandato de dar sentido a todo el clan yendo a la universidad y dándole relato y dándole palabra. Esto es un poco el esquema que yo tracé ahí, bueno, como cualquier esquema es un poco reduccionista si quieres, pero bueno, te sirve, ¿no? Para iluminar un poco el contexto de lo que te decía, de las emociones y de los sentimientos, de todo eso. Entonces, claro, si tú vienes, digamos, si has dejado todo atrás y llegas a un sitio que es hostil y que vienes de los caminos, como un refugio no va a ser algo importante, ¿no? Digo, emocionalmente todo el mundo llega ahí. A partir de ahí, cómo las instituciones también se sirvieron de eso,
Arresen, bueno, hay una cosa que no se sabe mucho, ni siquiera los hijos de los extremeños y los andaluces, que ahora son madrileños y viven en Getafe y ¿no? En la periferia madrileña, y es que en el 57, que fue el año que nació mi padre y mi madre en la periferia de Santander, que habían llegado mis abuelos y acababan de comprarse los dos un piso, se prohibió la entrada en Madrid de inmigrantes españoles, y sobre todo andaluces y extremeños, que eran los que principalmente venían, que no tuviesen permiso de trabajo y casa propia. Esto no se sabe. Está en el BOE, ha salido en las portadas de los periódicos, una vez hay una portada gigante de esto. Se desplegaron la policía en las paradas de los trenes, echando a todo el mundo para atrás. Entonces, claro, jolín, de repente tener en propiedad una casa era tanto motivo de lucha, ¿no? de deseo, como motivo de refugio. Y entonces las instituciones se sirvieron de eso. Arrese ya dijo esta frase famosísima de hagamos propietarios a los proletarios, ¿no? Démosle una cosa pequeña que perder, desactivaremos toda la fuerza obrera que tiene bueno, la fuerza obrera, no, la fuerza de unión, ¿no? de deseos que tiene todas estas personas, y vamos a crear barrios alejados, que por otra parte es donde nadie quiere vivir, ¿no? Que nos sirvan de fuerza productiva en nuestros deseos de centro. O sea, que vengan a casa a hacer las cosas, que vayan a no sé dónde a hacer las cosas. O sea, esta era la emocionalidad con la que se abordó todo eso en ese tiempo. Bueno, tú dices aquí, Dios se hizo constructor. Y luego la frase que te decía antes, comenzaba a gestarse San Pelotazo, porque haces referencia a la cantidad de barrios que surgen con nombres de santos, ¿no? Como San Blas, bueno, hay un montón aquí. Entonces, bueno, ese Dios se hizo constructor me parece que resumía y destilaba un montón esa idea de cómo también aterriza, bueno, también el proyecto franquista, ¿no? O sea, del hogar, de tener un hogar, lo que tú dices, ¿no? Así que no sé si queréis comentar algo, porque tenemos que tomar un vermú, no sé si lo recordáis. Sí. Así, no sé si para terminar a lo mejor me gustaría preguntarte también por referentes que quizá no los hay, pero bueno, si has tenido así algún autor, autora, sí, o libros que te han marcado, ¿no? O dijiste, esto lo empiezo, no quiero. Pues es que sinceramente lo busqué mucho y no lo encontré, claro, lo has dicho. Y no lo encontré mucho. Sí que había, por ejemplo, me gustó mucho y me tocó en unos sitios así muy bonitos. Ama, de José Ignacio Carnero, porque hablaba de Santurce, de la periferia de Bilbao y tal, pero no, él hablaba de la pérdida de su madre, pero no era por ahí. También Eider Rodríguez con material de construcción, fue por unos sitios interesantes. Bueno, a mí lo que has dicho, pues claro, cómo hacer de la experiencia literatura ahí por ahí, sí que buscaba yo cosas con esa cosa de la clase que tiene con sus padres. Pues sí, iluminó algunos sitios, pero no encontraba una manera de hacer a la vez una estructura sociológica que sirviese para hablar de deseos y de emociones. Porque es que estamos olvidando que, básicamente, bueno, no lo estamos olvidando, pero muchos estudios sociológicos y muchos análisis políticos creo que olvidan que al final yo creo que la lucha de clases no es el motor de la historia, es la lucha de emociones y de sentimientos el motor de la historia. Y luego ya viene lo otro. Y eso es un poco lo que intenté hacer, ¿no? Bueno, y es también el material con el que contamos, ¿no? Para escribir. Es decir, que para lo otro ya están los sociólogos, ¿no? Y los ensayistas, que es un poco nuestro campo de batalla, ¿no? Sí. Bueno, a mí, por terminar, solo decir que me marcó mucho, o fue casi un detonante, la lectura de La mala costumbre, porque justamente San Blas, que es el barrio donde se desarrolla, es como el siguiente en la M30. Entonces, de repente, las imágenes de, pues eso, de volver a casa con el búho, o sea, había imágenes que directamente me interpelaron para sentarme a escribir. Bueno, también crear un poco ahí ese mapa y la tos también, en fin, como que hay ahí unos cuantos que se podría hacer un mapa chulo, que es, bueno, lo que hizo Raquel en este reportaje, ¿no? Pero bueno,
Así que seguro que en esta librería hay un montón de esos puntos. ¿Queréis comentar algo o nos vamos a beber? Nos vamos. Porque tengan que cerrar la librería. Las preguntas mejor con el. Venga, sí, siempre.